9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Hoy es 25 de octubre de 2017 y este es Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva. En la dirección técnica, Pablito Rondón. Les saluda Argenis Barreto a nombre de todo el equipo. Estamos llegando a ustedes a través de la señal en internet de rcr.tv, la radio que se ve, y en el estado Carabobo a través de Radio Puerto Cabello 1290 AM. Ya iniciamos nuestra ronda informativa. Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, reiteró que no se juramentará ante la Asamblea Nacional Constituyente. Así lo expresó a las 7:10 de la mañana de este miércoles. Hemos visto que ayer fue un día, se puede decir que oscuro para la Unidad Democrática, con una serie de acusaciones, todo producto de la situación que se generó el día anterior cuando 4 gobernadores de Acción Democrática decidieron juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. En nuestro caso, decidimos no hacerlo. Decidimos no hacerlo por una razón de coherencia, de las consecuencias que pueden tener nuestra decisión, pero en momentos tan difíciles como los que vive el país, en momentos de crisis tan grave como la que estamos sufriendo los venezolanos, cuando hay gente comiendo de la basura, cuando hay gente que no tiene alimentos ni medicinas, cuando estamos viviendo lo peor de lo peor ocasionado por este gobierno, lo que intentan desde la constituyente es tratar de legitimarse ante el mundo y de decir que la oposición democrática reconoce esa constituyente que hemos desconocido desde el momento de su convocatoria. Irrita porque solo el pueblo puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es lo que dijimos durante la campaña electoral. El gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, destacó que el tema principal como dirigente político no es asumir una gobernación de estado, sino el rescate del país. Mira, nosotros lo que hemos dicho es que ya lo que se dijo ayer tiene que pasar a otro nivel. Tiene que venir el momento en que cualquier tipo de observación la hagamos al seno de la Unidad Democrática. Indudablemente que lo que ayer yo afirmé tiene que ver con una situación que se presentó en una entrevista que antes había realizado la gobernadora electa del estado Táchira, y había dicho algunas exactitudes que yo aclaré. Pero insisto, en este momento creo que es fundamental que por el país, por la lucha que estamos librando en contra de la instauración de una dictadura en Venezuela, bajemos un poco el tono en los micrófonos y hagamos todo un esfuerzo de decir las cosas dentro de la unidad y de tomar las decisiones que deban ser tomadas para corregir cualquier error o cualquier cosa que haya sucedido y para salir a la calle a luchar porque se reinstaure en Venezuela un sistema de democracia y de libertades. Creo que eso es lo medular en este momento. Creo que la lucha nuestra tiene que ser en contra de un gobierno que ha sometido a este país a una profunda humillación y al que no le interesa nada sino mantenerse en el poder al costo que sea. Por su parte, Patricia Ceballos, alcaldesa de San Cristóbal y dirigente de Voluntad Popular, expresó la preocupación que se vive en esa entidad por estos conflictos internos que está registrando la Mesa de la Unidad Democrática. El que todos en la calle, en cualquier lugar, en cualquier espacio de trabajo, nos preguntamos con incertidumbre qué está pasando, qué va a pasar de ahora en adelante con la unidad como nueva alternativa para poder lograr el cambio político en nuestro país. En nuestro estado Táchira, a diferencia de otros estados en el país, nosotros logramos una victoria contundente el pasado 15 de octubre. Miles de sancristobalenses, miles de tachirenses que con el 63% de los votos le dieron la confianza a nuestra gobernadora Lady Gómez para poder liderar desde el espacio político de la gobernación del Táchira el cambio, la lucha y el trabajo por la gente de nuestro estado que tanto
necesita de todos, necesitamos de todos, un trabajo que se debe hacer en conjunto de cada uno de los sectores de nuestro Estado, un Estado trabajador, un Estado de gente pujante, de gente firme, de gente que está acostumbrada a levantar a la familia a través del trabajo, y que el Estado Táchira, en manos de Vielma Mora, pues solo cerró las oportunidades, los caminos para la familia tachirense. A las 7:30 de la mañana de este miércoles, la alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, explicó cómo fue el proceso de consulta que hizo en el estado Táchira la gobernadora de esa entidad, Lady Gómez, para decidir si se juramentaba o no ante la Asamblea Constituyente. Fue una consulta el día sábado en el Centro de Ingenieros del Estado Táchira, ubicado aquí en la ciudad de San Cristóbal, una consulta donde se convocó a los alcaldes, donde se convocó a los diputados regionales de la unidad, donde se convocó también a los diputados nacionales de la unidad, a los representantes de los gremios, de los partidos políticos, y la gobernadora pues declaraba el día de ayer que el 75% de los agremiados, de los sectores consultados en esta reunión que se dio en el Centro de Ingenieros, le pidieron que o respaldaron que se presentara ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Obviamente la postura de voluntad popular es una postura pública, y notoria para todos, la postura de voluntad popular a nivel nacional, también en el Estado Táchira, de no someternos jamás, ni arrodillarnos jamás ante la dictadura, mucho menos poder reconocer un fraude que quedó más que demostrado y evidenciado el mismo 15 de octubre. Entre tanto, Liliana Hernández, coordinadora electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, reiteró su rechazo a la juramentación de estos 4 gobernadores de la oposición ante la Asamblea Constituyente. Ha sido todo el debate de estos meses y creo que no era lo que esperaba, en mi caso y el de muchos ciudadanos, que fueran los gobernadores de esa juramentación. Creo que además de eso, revisando hasta los números del plebiscito en esos estados, me llama la atención que ningún gobernador obtuvo más votos que lo que obtuvo la pregunta en el plebiscito. Entonces yo hago un llamado ahí a que respetemos al ciudadano. O sea, la política pasa por el respeto al ciudadano. Y lo que ocurrió ayer, me parece que fue un debate a lo público de problemas a los internos de la unidad. No creo que haya una ruptura definitiva, esto lo hemos visto antes. Hay como siempre un enfriamiento de relaciones y después se restablecen. Nuevamente habrá que esperar que ocurra estos días. Sí creo que hay que entender que independientemente del conflicto interno que podamos tener, hay un problema que es el problema del país, que es el problema de la cotidianidad de los venezolanos, que requiere acompañamiento y que alguien tenga vocería del problema del kilo de la carne, del kilo del pollo, de los huevos, el que hacemos en un país como el que estamos viviendo. A las 7:50 de la mañana de este miércoles, Liliana Hernández, coordinadora electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, destacó que la oposición tiene la obligación de buscar garantías para los próximos comicios que se realicen en el país. Yo creo que creo que todos tenemos un objetivo, que es que ese gobierno salga. El punto es cómo llegar al objetivo, y ahí tenemos grandes diferencias. En lo personal, yo insisto, no estoy de acuerdo con lo hecho con los gobernadores. Me parece que es una falta de respeto a la consulta del 16 de julio. Sí, es verdad, fuimos a a elecciones con este CNE. Hay gente que argumenta y dice, bueno, pero es que quien convocó la elección fue la constituyente. No, la elección la convocó la Constitución. La constituyente le dio instrucciones a TDSAI para que adelantara la convocatoria. Por lo tanto, la convocatoria terminó siendo del CNE. O sea, a veces no usamos argumentos del chavismo para justificar conductas que tenemos de este lado. Lo que estoy aquí exigiendo es un respeto al ciudadano. Creo que en crisis como esta que hemos tenido antes, con otros actores, se han logrado sobreponer, y el llamado que uno hace es a que salgamos de esta crisis, que entendamos que hay que pedir garantías, y que si el problema está en que no coincidimos, y yo no me quiero sentar con Pedro no se quiere sentar con Juan, bueno, que no se siente, nadie está obligado a sentarse en la mesa, pero que definamos que tiene que haber una interrelación para objetivos comunes del país. Y para el analista político Carlos Blanco, en el país se ha registrado una catástrofe política. Así lo expresó a las 8:15 de la mañana de este miércoles en RCR. Han acatado la constituyente que prometieron no acatar, no someterse a ella, sino que el resultado global es que la oposición no tiene gobernadores. La oposición ofreció
tener entre 17 y 23 gobernadores, que eso era seguro, eso estaba cantado. Resulta que por efectos del fraude, esos gobernadores se redujeron a 5. No hubo los 17 ni los 23, sino 5. Y de los 5, 4 aceptaron los términos del gobierno. En la práctica no son gobernadores de la oposición. Y el que se negó a aceptar los términos del gobierno tampoco es gobernador. Es decir, de los 23 gobernadores, la oposición no tiene ninguno. En este sentido, el analista político Carlos Blanco explicó por qué la situación es muy difícil para la oposición. Logró una desmovilización, desmoralización, y ahora el gobierno, el régimen de Maduro, no solamente controla las gobernaciones, sino que es proceso de avanzar globalmente contra esos gobernadores, contra para tratar de controlar las próximas alcaldías, alcaldes que seguramente van a intentar hacerlas pronto, y quién sabe si adelantan una elección presidencial. Van en una ofensiva mucho más fuerte contra los medios de comunicación, de lo cual una expresión es lo que está ocurriendo con Radio Caracas Radio, con estos procesos que ha abierto Conatel. Y en general el país tiene la sensación de que hubo una terrible pérdida en términos no solamente políticos, sino la desintegración de una dirección que ofreció una conducta distinta. 9:11. La Organización de Estados Americanos ha denunciado irregularidades y violaciones sistemáticas durante los comicios regionales del pasado 15 de octubre en nuestro país, debido a la falta de observación independiente. El proceso electoral venezolano estuvo a todas luces plagado de irregularidades que restringieron los derechos políticos de los ciudadanos e impidieron que los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral reflejaran la voluntad del pueblo venezolano, asegura la OEA en un informe difundido este martes. Estas irregularidades, que se hicieron visibles dentro y fuera del país, generaron un clima de desconfianza e incertidumbre respecto a la transparencia y validez de los comicios. La OEA criticó la ausencia de una observación electoral internacional imparcial en los comicios y afirmó que una auditoría integral del proceso es ya inviable por la imposibilidad material de verificar algunos de los procedimientos. 9:12. Entre tanto, la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Said-Malo, estará de misión oficial en Canadá para participar en una nueva reunión del Grupo de Lima convocada ante el deterioro de la situación política y económica de Venezuela. Eso lo informó la Cancillería de ese país el día de hoy. La tercera reunión del Grupo de Lima, que integran 12 países latinoamericanos, valorará escenarios hacia la búsqueda de una solución pacífica a la crisis basada en el restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos de los venezolanos. Ello, indicó el comunicado panameño, a la luz de las irregularidades denunciadas en las elecciones regionales del 15 de octubre, que han generado nuevas interrogantes, mayores tensiones y conflictos en la otrora potencia petrolera suramericana. El Grupo de Lima, debemos recordar, está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Entre tanto, el Departamento de Estado emite una nueva alerta de viaje a Venezuela y advierte a los ciudadanos estadounidenses sobre el crimen violento y los conflictos sociales en nuestro país. Los detalles con los colegas de La Voz de América. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje a Venezuela en la que advierte a sus ciudadanos sobre el crimen violento. En un comunicado, el Departamento de Estado alerta también que, debido a las restricciones que sufren los diplomáticos estadounidenses en Venezuela, es posible que no puedan ofrecer toda la asistencia necesaria. Todos los integrantes de la Embajada estadounidense en Caracas están sujetos a una política que limita el movimiento de la legación y su capacidad para viajar tanto en la capital como en otras partes del país por su seguridad y bienestar, señala.
La escasez en todo el país de alimentos, agua, medicinas, electricidad y otros bienes básicos han conducido a la violencia y el saqueo, por lo que esta alerta reemplaza la advertencia de viaje emitida el pasado 18 de septiembre de 2015, agrega. También ordenó, entrando en efecto desde el 23 de octubre de 2017, la salida de los miembros elegibles de familiares del gobierno de Estados Unidos asignados a la embajada en Caracas y la salida autorizada de personal del gobierno estadounidense. Tony Cano, Voz de América, Washington. La Policía Federal de Brasil informó que más de 12.000 venezolanos solicitaron refugio este año en su país, lo que representa 5 veces más las peticiones realizadas en 2016. Estas solicitudes incentivaron que Brasil emitiera una orden ministerial en la que concedía 2 años de residencia temporal para aquellos venezolanos que ingresaron por tierra y con $100. Pasamos a la materia económica. Leonardo Figueroa, presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, explicó esta mañana a través de RCR cuáles son las razones que están generando el incremento de los precios de la carne a nivel del consumidor. Lamentablemente estamos en el país con la hiperinflación más alta del mundo. Nosotros no estamos ajenos a esta situación que vive en todos los sectores. Lamentablemente nosotros en los ganaderos no conseguimos nuestros insumos a ningún precio. Por poner un ejemplo, la Leptospira, que es una vacuna que se necesita para que las vacas no aborten, el año pasado costaba 9.000 bolívares una dosis por animal. La semana pasada unos amigos fueron y la compraron en Cúcuta en 125.000 bolívares, y es una vacuna que está desaparecida del país desde hace más de un año. Por ese orden de ideas están todos los insumos. Nosotros estamos trabajando a $1 frontera que arropa nuestras utilidades. Estamos trabajando prácticamente en un punto de equilibrio, y aparte del combustible y toda la problemática que vivimos en el estado Táchira, que es sumamente grave, tratándose de uno de los estados más productores del país. Leonardo Figueroa, presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, señaló cuáles son los correctivos que se deberían aplicar para superar esta situación. Eliminar un control de cambio ficticio, que el sector privado tenga acceso a la divisa, sincerar los precios y generar la confianza necesaria para que exista una competencia leal, donde todos nos aboquemos a producir, donde vengan inversiones extranjeras y donde podamos producir grandes cantidades que cubran las necesidades del Estado y que podamos exportar. Eso es lo que hace cualquier país que quiera ver un crecimiento y que quiera ver un bienestar en su población. Vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Son las 9:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Descarga la nueva app de Digitel. Descárgala la nueva app de Digitel. Con la app Digitel, consulta tu línea, recarga tu saldo y el de otros, o paga tu factura, cambia de plan y activa servicios. Hazlo cuando quieras. Con la app Digitel es muy fácil y rápido. Descárgala en Google Play o en App Store. Descarga la nueva app de Digitel. Digitel, vívelo todo.
Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. ¡Atención todos! Nuevo taller práctico de actuación, dictado en la Universidad Católica Andrés Bello, por Jesús Hernández. Voz de Clarence, el hermano de Llorel, Robin y otros personajes para América Latina. Llama al 0414-029-8645. Te invitan Cinex, Caracas Comic Con y Hakuna Studios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. En el caso del cáncer de mama, hay más de 9 tipos de cáncer de mama descritos. Por eso es que cada uno tiene un tratamiento diferente. Normalmente va a depender de 2 variables. Una, de la zona donde se esté desarrollando el cáncer. Y 2, de la carga genética que tenga ese tipo de cáncer. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los primeros auxilios son las primeras medidas que se le dan a una persona que sufre un accidente o que sufre una situación que amenaza su vida. A es aire, ver si la persona está respirando, o si hay flujo de aire. B es verificar la vía aérea como tal. Y C es si la persona le está latiendo el corazón, si tiene pulso. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. La radio que se ve. En materia internacional tenemos que la Casa Blanca autoriza la entrada de refugiados a territorio estadounidense. De momento quedan fuera de la lista 11 naciones que aún no han sido reveladas por el gobierno. La Voz de América nos tiene el reporte. Donald Trump volvió a autorizar la entrada de refugiados a Estados Unidos, que había estado paralizada durante 120 días. Esta autorización viene acompañada de medidas destinadas a reforzar la investigación de quienes solicitan refugio. La nueva orden emitida por el mandatario obstaculiza la entrada al país de los refugiados procedentes de 11 países que aún no han sido identificados y que solo podrán ingresar a Estados Unidos en casos excepcionales durante 90 días, mientras el gobierno hace una minuciosa revisión sobre esas naciones. La orden de Trump señala que el secretario de Estado puede autorizar la reanudación de viaje a Estados Unidos de los refugiados que reúnan los requisitos y cuyo historial haya sido adecuadamente revisado. Ese decreto reemplaza al que el presidente emitió en marzo pasado y que entró en vigor en junio, cuando se prohibió durante 120 días la entrada a Estados Unidos de refugiados de todo el mundo, un plazo que terminó este martes sin que el presidente haya decidido extenderlo. El gobierno asegura que no identificará a esas 11 naciones por considerar que eso puede dificultar sus operaciones de aplicación de la ley, según indicó a periodistas una funcionaria que pidió mantenerse en el anonimato. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Brasil, la Cámara Baja del Congreso Nacional se alista para votar sobre un posible juicio al presidente del país, Michel Temer, acusado de supuestamente liderar una organización delictiva y de obstrucción de la justicia. Es la segunda vez que Temer se enfrenta a una votación de este tipo en medio de escándalos que han lastrado su mandato desde que sustituyó a Dilma Rousseff, quien fue sometida a juicio político y cesada del cargo el año pasado. Los cargos contra Temer parten de una amplia investigación sobre corrupción que ha salpicado a docenas de políticos y destacados empresarios en los 3 últimos años. En otras informaciones tenemos que los expertos de los países europeos no votaron este miércoles sobre la renovación de la licencia del glifosato en el bloque, indicó la Comisión Europea, subrayando que anunciarán una nueva fecha próximamente para pronunciarse sobre este controvertido herbicida. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían.
Los Estados miembros de la Unión Europea siguen sin ponerse de acuerdo sobre el glifosato. Hoy se han vuelto a reunir, pero sigue sin haber consenso. No hay fecha para la próxima reunión ni para el próximo voto, aunque fuentes comunitarias explican a RFI que se espera que se puedan reunir en los próximos días. Los Estados llevan posponiendo la decisión desde hace más de un año. La Comisión Europea autorizó el año pasado que se pudiera utilizar el pesticida hasta 2018, pero Bruselas quiere que se pueda utilizar 10 años más. Una cuestión que no genera nada de consenso, sobre todo en países como Francia, Alemania y el norte de Europa, que temen las consecuencias que tiene el glifosato sobre la salud humana, pero también en la opinión pública. Si no hay consenso, la Comisión Europea puede decidir autorizar el glifosato, pero es reacia a imponer su uso si no hay consenso en todos los países. Aún así, el comisario de Salud Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, defiende que el glifosato es seguro y así lo avala la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. El uso del glifosato es una cuestión muy polémica aquí en Bruselas, sobre todo porque entre la opinión pública genera mucho rechazo. Hay manifestaciones prácticamente cada día desde hace una semana. De hecho, ayer el Parlamento Europeo votó una resolución no vinculante para que se elimine el uso del pesticida de forma definitiva en 2022. 9:25 minutos y antes de despedir, debemos rendir un homenaje al cantante, músico, arreglista, compositor y director de orquesta venezolano Carlos Moreán, quien falleció este martes 24 de octubre en Caracas a los 70 años de edad. Moreán, guitarrista y cantante, se dio a conocer a mediados de los años 60 con el grupo Los Darts en nuestro país y también en varios países de América Latina, haciendo versiones de música pop de Estados Unidos o Inglaterra. Ya para finalizar, tenemos servicios públicos. El señor José María Quintero está solicitando Tamsulum, Secotex y Eprox, Satral y Abodart. Lo pueden contactar al 0412-212-7966. Jesús Camero solicita ciprofloxacina. Lo pueden llamar al 0212-834-1006. Luis Márquez busca Dimavil. El número de contacto es el 0412-565-1105. La señora Luzmila Salas está buscando Isar Plus, Nifedipina, insulina Novomix o Humalin. El 04-26306-2504, ahí es donde la pueden llamar. Desiparada busca solución inyectable, la pueden llamar al 0414-240-7443. Tengo otros servicios públicos por aquí que se me traspapelaron. Si esperan un momento podemos leerlos. Ajá, aquí están. La señora Yoconda Viloria está solicitando Valtarzán de 160 miligramos. La pueden llamar al 0414-278-0548. Así estamos ya llegando al final. Tenemos otros servicios públicos. Se solicita con carácter de urgencia para una persona afectada con paludismo los siguientes medicamentos: Trimox y Pirimetamine. Las personas que puedan colaborar se pueden comunicar al 0414-223-0960. Así estamos llegando al final. Les deseamos que pasen un feliz día. Será hasta mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.